Hola señoritas, espero que estén muy bien. Ojalá hasta el momento hayan tenido una buena semana. Es un agrado poder saludarlas desde este medio y de forma sincera les deseo lo mejor dentro de todo. Espero que dentro de todo lo que está pasando puedan estar reflexionando, puedan estar descansando y teniendo también actividades sanas. Siempre es bueno estar compartiendo con la familia. De alguna otra forma, esto igual, en cierta forma, puede ser una oportunidad para unirnos más y aprender a ser sabios, es decir, ser prudentes, pensar bien lo que se dice, tener mucha paciencia y ánimo. Hay que tener ánimo y seguir de alguna otra forma dentro de lo que es la medida de lo posible con nuestras vidas en cuanto a lo que es su desarrollo. Dentro de todo, igual, recordarles que a lo largo de la historia del ser humano, estos eventos de estas características no son inusuales. Muchas veces hay épocas algo extensas de inestabilidad. Lo que pasa es que ahora en la actualidad se ha visto más estabilidad gracias al desarrollo tecnológico y la estabilidad de los países, pero esto igual ha desencajado en muchas cosas. Bueno, volviendo a lo que es la materia, señoritas, hace poco ustedes pudieron ver dos videos que estaba enfocado literalmente, bueno, tres, pero que estaba enfocado en la tipología textual a nivel generalizado, en el cual consiste en establecer un criterio estructural en qué consisten los tipos de textos, para así poder determinar una clasificación adecuada de estos, y así nos ayuda a la comprensión lectora dentro de lo que es la PSU o en cualquier tipo de texto. Esto no es netamente PSU o exclusivo para la PSU. Ahora nos enfocamos en ese aspecto, uno por la materia y otro porque es lo que nos está exigiendo prácticamente el ministerio. Eh, Dentro de lo que es la tipología textual, recuerda que dependiendo de sus criterios, de la función del texto, es como se va a estar vinculando en el por qué se está escribiendo de esa forma y cuál es la razón por qué tiene dicha estructura. Eh, Prácticamente se vio un texto que se llama el texto expositivo, en el cual el emisor intenta explicar o definir algo, algún tema en específico al emisor, con la facultad de que va a aumentar su grado de conocimiento. Recuerden que tiene una estructura básica que es de introducción, desarrollo, conclusión, que la introducción tiene el fin de establecer los puntos a trabajar sobre el tema que se busca desarrollar. Y ya después el desarrollo y la conclusión se establecen como parámetros prácticamente la exposición o la entrega de información más adecuada y profunda al respecto. Recuerden que siempre es importante en estos tres parámetros de introducción, desarrollo y conclusión establecer la coherencia y la cohesión. Es decir, tener el tema, idea principal e ideas secundarias que también va aportando a esta estructura para seguir manteniendo esos puntos y no haya un choque entre ellas o tu texto no quede como desencajado, no quede en cierta forma con la sensación de que falta información o de que se agregó algo que no corresponde y no se entiende el por qué está. Recuerda que dentro de esta organización hay un modo de organización, y es decir, puede ser deductivo, inductivo, comparativo, puede haber descripción, dentro de la descripción también puede haber caracterización, puede haber narrativo, causa y consecuencia, eh, etcétera. Va a depender de la cantidad de información que se ponga en el texto y de lo que se quiere abordar, si es que se ocupan todos esos elementos o solamente algunos de ellos. Porque si yo quiero hablar de una célula, la puedo definir, la puedo describir, no, describir más que nada. Porque si yo personalizo algo, si yo le doy características humanas a algo que no lo tiene, como un objeto o un animal, ahí yo lo puedo caracterizar, pero recuerda que la descripción simplemente se aboca a un objeto. Puedo plantear un elemento de causa y efecto si es que si es que una célula se ve afectada de alguna forma por algún patógeno y ahí se puede generar una causa y efecto dentro de lo que es la aparición de una enfermedad, etcétera. Todo va a depender de cómo maneje la información. Recuerda que el emisor mantiene una relación asimétrica con el receptor debido al grado de conocimiento que éste posee y está en la obligación de aumentar el conocimiento de su receptor. Cuidado que cuando se trata de que
el emisor y el receptor son como colegas, es decir, tienen el mismo nivel de conocimiento, ahí ya entra a jugar otro aspecto en práctica. Es decir, el emisor va a presentar una información nueva que no manejaba el receptor a pesar de que tienen la misma profesión, a pesar de que son colegas y más o menos tienen un punto de equilibrio en cuanto a los conocimientos que manejan. Entonces este emisor va a entregar algo nuevo, un tratamiento nuevo, una forma de ver o clasificar cierta situación X en cualquier país o en cualquier momento dado a lo que está ocurriendo. Entonces ese médico le entrega una información que el receptor por ende no maneja, aumentando su grado correspondiente a eso, su grado de conocimiento. Recuerde que van a haber dos tipos de textos expositivos, es decir, va a depender del carácter que tenga, es decir, divulgativo o especializado. Divulgativo, el lenguaje va a mantener una claridad y simpleza en el cual cualquier tipo de persona, no siendo experto, necesariamente va a poder entender lo que va a estar leyendo ahí. Por ejemplo, la revista de National Geographic o la revista Muy Interesante o cualquiera de los dichos ámbitos que ustedes conozcan. Pero si es de lenguaje especializado, por lo general esa revista no es divulgativa, entonces a ti te exige que tengas ya un conocimiento a nivel de jerga, dependiendo de lo que es la rama que vas a estar leyendo o el cual tú estés estudiando. Por ejemplo, la abogacía tiene una jerga específica. Tu profesor de biología maneja una jerga muy distinta o que varía dentro del profesor de química. ¿Ok? Recuerda también que el texto expositivo se aplica mayoritariamente por parte del emisor, el lenguaje denotativo debido a que busca ser objetivo. Puede estar el connotativo debido a que el emisor puede citar a otra persona y esa persona sí puede hacer uso de ambos elementos, tanto el denotativo como el connotativo. Incluso puede hasta plantear una argumentación, una tesis, pero eso no va a estar haciendo específicamente, no va a ser tarea de lo que es el escritor o el narrador o aquella persona que me está generando el emisor, el discurso expositivo. ¿Ok? Va a haber algún comentario dentro del texto expositivo, pero no con una finalidad de plantear una tesis, base, garantía y respaldo, sino con una finalidad de plantear un poco su propio punto de vista y así plantear cierto enfoque, pero más allá de eso no va a ser. Ahora recuerda que si un médico va a opinar sobre cierta forma de proceder para solucionar alguna enfermedad o aplicar un tratamiento algo agresivo, por lo general ese médico va a opinar por elementos que son objetivos, es decir, el tratamiento que estaba haciendo hasta el momento, es decir, va a estar viendo el historial médico de la persona y también va a estar viendo, por lo general, aquellos elementos que puede tomar como herramientas para aplicarlos, es decir, algún tratamiento experimental, y también va a estar viendo la evolución de la persona que tenga al respecto de una enfermedad. Y esos son elementos, son datos objetivos que van a estar apoyando esa opinión del médico y que se va a basar netamente en la objetividad. ¿Ok? No queda simplemente basado en el porque yo creo, yo siento o yo estimo. Por eso sigue siendo un texto expositivo. ¿Ok? Ok. Recuerda que el texto expositivo va a utilizar mucho lo que es el aspecto eh, indicativo del lenguaje, sobre todo el presente del indicativo, dado a que busca plantear un elemento atemporal, es decir, no busca jugar mucho con esa especificación del tiempo. Ese ejemplo tú lo puedes ver muy claramente en lo que va a ser tu texto de matemática, física, química y biología, porque esos son claros ejemplos de lo que son textos expositivos que tú manejas y más o menos siempre has estado leyendo. En este momento, en esta situación, vamos a estar hablando del texto argumentativo. Como lectura complementaria, a ustedes se les va a pedir este año. Espero que si esto se sigue extendiendo, ustedes por cuenta propia pueden leer lo que es la civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, pero dado la situación actual igual ha ido cambiando ciertos procesos evaluativos que no puedo llegar y tomar, así que paciencia, quizás a la vuelta de clase ahí vamos a estar viendo cómo se toma ese elemento o si se llegase a tomar dentro de lo que es la marcha de esta situación, se le avisará con tiempo para lo que es dicho proceso. ¿Ok? Eh, bueno, el discurso argumentativo. Recuerda que la argumentación siempre va a tener una finalidad de dar a entender una postura del emisor para que esta opinión
que tiene acerca de un tema que por lo general va a ser debatible. Y el hecho de que sea debatible va a estar dentro de las distintas posturas que puedan tener distintas personas. Ahora, eso es lo más normal que va a pasar dentro de una situación. Es imposible pensar que hay alguna igualdad dentro de algún tema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en pro o en contra en distintos aspectos del mismo tema. ¿Ok? La opinión se defiende con argumentos o enunciados, no con gritos y golpes, por si acaso. Eso ya es parte de la era de las cavernas, no tiene nada que ver con lo que es la situación actual. Las personas, por lo general, cuando no tienen argumentos, tienden a optar por lo que es la violencia y tú te das cuenta claramente que no está apta para jugar dentro de lo que es este ámbito de la argumentación. Cuyo objetivo es convencer. Recuerda que el convencer es un concepto que está vinculado mucho con el raciocinio. El persuadir tiene que ver con las emociones. Si tu madre te dice, hija o hijo, tienes que ir al colegio porque yo te amo, es una persuasión, porque no te está entregando la razón. Y por ende tú tiendes a preguntar, ¿pero por qué? Entonces tú ya no estás pidiendo por la persuasión, tú estás pidiendo por el convencer. Porque es bueno que sigas estudiando, sigas reforzando, es para que sigas manteniéndote en el flujo en cuanto a recordar información, a poner en práctica dicha esa información y ver cómo te va a beneficiar para lo que es la prueba. Te estoy intentando de convencer porque hay una razón lógica. No es porque simplemente sea agradable, bonito y que te genere un éxtasis dentro de, y eso ya pasa por el ámbito del persuadir. O disuadir, es decir, que va a haber un emisor que va a intentar de hacer de que cambies de parecer sobre cierta situación. Por ejemplo, el que no deba conducir un vehículo si voy a estar bebiendo alcohol. Porque eso puede generar un accidente en el cual involucre a terceros y ya mi irresponsabilidad provoque un daño más grave o más grave y que involucre a otras personas y no solamente quede en mí en primera persona. Estableciendo un punto de vista por la vía racional o emocional. Racional, convencer, persuadir es emocional, por eso están esas dos palabras. La argumentación es de carácter dialógico, por ende, si una persona quiere argumentar, necesariamente tengo que estar hablando con otra. Por eso la función del lenguaje que predomina en la argumentación va a ser la apelativa o conativa. En cambio, la función del lenguaje que predomina en el texto expositivo es la referencial. ¿Por qué la referencial en el texto argumentativo? Porque busca hablarte de un hecho. De hecho, por eso el texto expositivo tiende a ser denotativo o más objetivo como tal. Ahora la argumentación juega en los dos ámbitos, es decir, busca ser objetivo, utiliza la denotación sobre todo en el respaldo de dicha información, pero en la tesis la base y la garantía va a estar aplicando su postura, hablando en tercera persona porque tú tienes que involucrar al receptor, pero puedes utilizar también las figuras retóricas como la hipérbole, la hipérbaton, la metáfora, la comparación, la personificación, el sarcasmo, la ironía, la antítesis, el oxímoron, el pleonasmo, etcétera. ¿Ok? Es decir, las figuras retóricas como recursos no tan solo está vinculado con lo que es los textos literarios como la poesía, la narrativa o la gramática. Por ejemplo, La vida es sueño. La vida es sueño es una obra dramática que también se está estructurando a base de lo que es el diálogo, pero a pesar de que es dramática, utiliza mucha poesía. ¿Ok? Mucha poesía, entonces ahí también te sirve saber o recordarte de las figuras retóricas. Y por obvias razones la poesía, con sus elementos constituyentes de fondo y de forma, sobre todo de fondo, que tiene que ver con lo que es la comprensión lectora, las figuras retóricas sí se aplican en dicha poesía. Recuerda que la poesía es un texto más breve, tienes que inferir más, pero tú te tienes que apoyar en quién es el hablante lírico, cuál es el objeto lírico, el motivo, el temple, las actitudes líricas y las figuras retóricas para más o menos entender e interpretar de la manera más adecuada el poema. Y no necesariamente te quedes con tu punto de vista. ¿Ok? Entonces dice, la argumentación plantea un tema debatible donde haya más de una postura frente a lo que es el mismo tema, por ejemplo, el SIDA y el aborto. Eh, ¿Cuál es el problema cuando un país entra en crisis? ¿Qué pasa si ese país no puede establecer adecuadamente el servicio
hospitalario o el sistema de salud se ve afectado por una crisis, el SIDA no se vuelve tan fácil de cómo tratar. Por eso hay que tener cuidado con los situaciones de crisis, por ejemplo, una guerra, porque muchas veces las personas en la actualidad, por ignorancia o por no estudiar debidamente lo que es el tema, no es llegar y decir quiero que Chile tenga una guerra con Perú, Bolivia o Argentina, porque si eso nos afecta mayormente, la gente no tan solo va a morir por efectos de la guerra, sino que va a morir porque no hay cómo seguir manteniendo al resto de la población sana. ¿Ok? Entonces hay que ver los pros y los contras. El aborto, ¿por qué debe aprobarse o por qué no debe aprobarse? Es un tema debatible. Muchas voces van a estar a favor, muchas voces van a estar en contra. Pueden haber contraargumentaciones también. Su estructura siempre se va a componer por estos cuatro elementos: tesis, base, garantía y respaldo. La tesis es prácticamente la opinión del emisor. Mañana va a llover. ¿Ok? Base, porque se está nublando y ya es de noche. Son las prácticamente 11:10 de la noche, está nublado y más o menos se entiende que mañana, por lo menos en la madrugada, 5:30, 6 de la mañana va a estar lloviendo. Garantía, el individuo, o no, la garantía, disculpen, por lo general las nubes negras y ese tipo de viento, y en la época que nos encontramos, tiende a garantizar o a dar más atisbos de que esa situación sea así a que no. El respaldo siempre va a ser un agente externo, una persona que prácticamente te objetiviza lo anterior. El meteorólogo que tuviste en la televisión que anunció lluvia para mañana y que iba a comenzar a cierta hora y va a durar tanto tiempo y va a tener X precipitación, ya estaría respaldando lo anterior. ¿Ok? La tesis, por ende, nunca debe faltar. Recuerda que puede estar al principio, deductivo, y puede estar al final, inductivo. Que eso se refiere a la secuencia. Deductivo, la tesis puede estar en la introducción o al comienzo o parte del comienzo del texto. Los argumentos van a ser las razones, base, garantía, parte del respaldo, para poder yo apoyar esa tesis. Y tenemos la conclusión, es decir, ¿a qué se está llegando con dicho proceso de aplicación del texto argumentativo? La conclusión, recuerda que puede estar de manera cerrada o abierta, es decir, pueden llegar a un acuerdo, como no lo pueden llegar, y pueden mantener las diferencias, y se va a seguir retomando el texto o el tema debido a que se necesita profundizar más. Inductivo, tenemos los argumentos, vamos a tener la tesis, que va a estar al final, y conclusión. Ahora, independiente de la posición deductivo o inductivo, recuerda que la tesis puede estar de forma explícita o implícita. La implícita quiere decir que está, pero tú tienes que extraerla a través de una inferencia. Te lo está diciendo con las palabras presentes. Dialéctica, tesis, contratesis, argumentos y conclusión. Si te das cuenta, lo único que cambia acá es la contratesis. ¿Por qué? Porque por parte del emisor, él puede presentar, yo puedo decir, estoy en desacuerdo con el aborto. Pero, fíjate bien, el pero, sin embargo, no obstante, más, consideremos lo importante de que es volver a restablecer el derecho de la mujer que ha sido socavado de alguna u otra forma en lo que es su desarrollo o lo que es su participación en la sociedad. Sociedad que se conforma primeramente en la familia y partiendo desde el núcleo de la familia se ha visto violentada, por ejemplo, a base del maltrato, a base de lo que es literalmente, o ese maltrato ha conllevado a un maltrato psicológico, físico y muchas veces o en muchas ocasiones a lo largo de la historia se ha traducido en muerte de lo que es esta persona de género femenino. Y entonces tú ahí vas estableciendo por qué estás planteando la contratesis. De hecho, con el pero y lo principio que te dije y ahora te estoy entregando los argumentos. ¿Ok? Y la conclusión va a ser cómo se llega a una respuesta que posiblemente puede ser definitiva, puede ser resolutiva, como simplemente puede estar optando a darte alguna
en cierta forma, recomendaciones para y que involucre a otras personas para llegar a mejores soluciones. Por lo general, cuando se hacen estos grandes actos en conmemoración a la mujer, eh, cuando se reconocen que hay problemáticas en Latinoamérica que aún no han sido resueltas en su totalidad, pero se les pide a las distintas partes de lo que es el gobierno a que se siga trabajando frente a estas problemáticas, sobre cómo la mujer en algún punto de lo que es dichas naciones está siendo violentada, y ahí esa conclusión queda como abierta, porque la respuesta final la van a estar dando los organismos que se preocupan de articular toda esta información. México, por ejemplo, dentro de lo que es como un país violento, no tan solo por el narcotráfico, no tan solo porque ha tenido presidentes o situaciones de dictadura en general, también es un país que en cierta forma maltrata mucho a una mujer. Y ahí hay distintos elementos que tratar. Hay un proceso histórico que la ha afectado y ahí podemos ver que el país en cierta forma necesita de un análisis argumentativo por parte de voces que se levanten para esa situación. Y puede ser totalmente dialéctica, podemos ver las cosas buenas de México que ha hecho por la mujer, que ha logrado a través de lo que son nuevos desarrollos en cuanto a su reivindicación social de alguna forma, pero podemos también plantear la contratesis frente a situaciones que aún faltan que mejorar. Recuerden que el objetivo es convencer, utilizar la razón, persuadir, utilizar las emociones, debatir, disuadir prácticamente, a través de argumentos racionales. Por favor, esto es importante. Tú puedes jugar con las figuras retóricas para más o menos alterar el ánimo de la otra persona, pero aquí no entra la lógica de los golpes, ni tampoco el devaluar, el menoscabar la imagen de la otra persona porque estaríamos entrando a falacias argumentativas, cosa que se estará recalcando más abajo. Y tenemos argumentos racionales que pueden estar organizados por la analogía, la causalidad, la autoridad, signos y generalización. ¿Ok? Entonces, tesis es una opinión o punto de vista enunciados como una afirmación. Eso es importante porque tú tienes que estar seguro. ¿Ok? Tienes que estar seguro. Por lo general, los buenos debates se genera esta situación. O cuando estás frente a un sistema judicial, en un proceso judicial, si tú estás diciendo que eres inocente y estás segura de eso, seguro de eso, tú tienes que plantear tu punto de vista con una afirmación. ¿Por qué? Porque la duda genera desconfianza, en el fondo, en lo que es la aplicación de tu argumento y ya estaría dando a entender el por qué esa persona no es digna en cuanto a sus palabras, es decir, hay que sospechar. Al igual que los argumentos también tienen que estar expresados de manera muy convincente. Base, argumento. Si tú te fijas, base, argumento, garantía, argumento. Yo por eso acá te dije que los argumentos tienen que ver con la base y la garantía. Al igual que acá, los argumentos tienen que ver con la base y la garantía, porque yo estoy basándome en esta información. Base, argumento que sirve de sustento base, es decir, es el primer piso para la tesis. Es de fácil aceptación. No debemos fumar porque es dañino para la salud. Ya tengo la tesis y tengo la base. La garantía es que hay muchas enfermedades que se ocasionan debido a este mal hábito. Argumento que explicita la información entregada en la tesis y base, evidenciando la relación y pertinencia entre ambas. Evidenciando la relación y pertinencia, lo adecuado, ¿ok? De ambas o entre ambas, debido a que hay muchas enfermedades que están vinculadas con lo que es el consumo del cigarrillo o de tabaco. Respaldo: otorga autoridad a la garantía, pues aporta datos que corroboran, fundamentan la información, corresponden a cifras, estadísticas, ejemplos, etc. Esta información es totalmente deductiva, disculpa, esta información es totalmente denotativa. Acá no se busca jugar con las palabras con un sentido estético, no busca entretenerte, ni mucho menos busca parecer simpático en el sentido de que no estamos frente a una obra literaria, ¿ok? Acá esta es información real. Frente a lo que es el consumo del tabaco, yo puedo citar un artículo o a distintos especialistas que tienen que ver con lo que va a fomentar
el por qué tengo la razón de que el tabaco produce ciertas enfermedades. Y aquí los argumentos tienen que ir variando. La tesis siempre la repito, siempre. El respaldo no lo puedo repetir, porque yo tengo que dar un respaldo a base de lo que es una autoridad sanitaria que tiene que ver con la medicina, un respaldo sociológico, psicológico, sociológico. ¿Cuánto afecta a un país que la población fume? ¿Qué pasa si un país, menos del 50% de la población fuma? El país se ahorra dinero en el sistema sanitario, en el sistema de salud en general, debido a que la población es más sana. De hecho, hay datos que han comprobado que hay países que se manejan mayoritariamente por el transporte en bicicleta y se han dado cuenta que eso ha beneficiado que haya menos, por ejemplo, infartos. Y eso ha llevado a que el gobierno se ha ahorrado dinero. En este caso, el gobierno se podría ahorrar dinero debido a una buena actitud o buena actividad que corresponde a mantener la salud de las personas debido a que no fuman. Psicológico, ¿cuánto afecta a una familia que un padre, una madre, un hermano o un hijo le dé cáncer por el hecho de fumar? O que esté propenso a un cáncer. Si tú te fijas, hay un elemento psicológico económico. ¿Cuánto gasta una persona que fuma 8 cajetillas a la semana al mes? Y ahora tú puedes decir, pero profe, eso es exagerado. Hay personas que fuman demasiado, pero lo que es demasiado. Y el elemento de el aspecto de la persona en cuanto a lo laboral. Eh, una persona que fuma demasiado podría jugar en contra que lo que referente a su imagen para conseguir X trabajo. Ahora, ¿por qué? El cigarro te avejenta, ¿ok? Entonces tú ya tienes 5 respaldos que podrías utilizar para defender tu tesis, que es la que siempre mantienes, ¿ok? Acá, en lo que es la contratesis, en la dialéctica, tú puedes cambiar en algo la tesis, pero vas a dejar en claro el por qué estás cambiando eso. Por eso los argumentos vienen después de la contratesis y no antes. ¿Ok? En cambio acá no, porque no estás presentando contratesis, entonces tus argumentos siempre van a respaldar a esta tesis que constantemente la estás repitiendo. ¿Ok? Tipos de argumentación deductiva, es decir, la argumentación secuencial, disculpa. El discurso argumentativo presenta una sola tesis y los argumentos que lo apoyan. Base y garantía. Hay dos formas de presentar este cuerpo argumentativo de manera deductiva o inductiva. Si tú te das cuenta, es como el mismo concepto en el texto expositivo, pero el texto expositivo, el deductivo, va desde lo más amplio a lo más específico, como en el ejemplo que te leí sobre esas 2 páginas del libro de biología, en el cual se hablaba desde lo que es la biosfera hasta lo que podría ser las moléculas, ¿verdad? Que eran como 10 u 8 elementos. Deductivo. Se plantea el tema, la tesis se propone en la introducción, luego se dan los argumentos que la apoyan, bases y garantía. Inductiva, se plantea el tema, se entregan los argumentos, base y garantía primero, y al final la conclusión se presenta la tesis. Recuerda que la tesis, tanto en deductivo como inductivo, puede estar de forma implícita o explícita. Argumentación dialéctica. Argumentación en donde un mismo emisor, no quiere decir que viene otro y agrega otra idea, un mismo emisor. Tú te tienes que dar cuenta de eso cuando estés leyendo algún texto expositivo, o sea, un texto argumentativo. Por ejemplo, eh, como el Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Disculpa. Presenta una tesis en torno a un tema, pero al mismo tiempo presenta una contratesis, es decir, un punto de vista antagónico o detractor de la tesis. Para ambas opiniones se presentan argumentos. Esta es la etapa llamada demostración, es decir, base y garantía, y finaliza con la conclusión, en la que el emisor se posicionará para la tesis o contratesis entregando sus razones del por qué, cuál de las dos posturas. Tú puedes decir, estamos a favor o estoy a favor de lo que es el feminismo, pero no me gusta, no me agrada
no lo veo lógico, no lo comprendo, en qué beneficia, en que una mujer se desnude en una plaza y cómo eso va a repercutir a que dignifique o ayude a que la mujer tenga un mejor trato desde ese punto al futuro a nivel social. ¿Ok? O hay una degradación o hay una dignidad que se quiere respetar de la mujer. Y ahí tú puedes estar jugando con esos dos puntos y entregas argumentos para los dos paralelos, tesis y contratesis, y después llegas a una conclusión en la cual determinas cuál va a ser tu postura y argumentas el por qué. Modo de razonamiento. Estos van a ser una herramienta, una forma que a ti te van a ayudar eh, para poder presentar bien tu argumento. Tú puedes hacerlo por analogía, por causalidad, por signos, por autoridad. Por analogía, establece el punto de vista comparando dos conceptos o situaciones diferentes. Se trata de poder inferir conclusiones de una situación que no se conoce, mediante la comparación con una situación que resulta conocida, de modo que lo que es aplicable para uno es aplicable para el otro. La envidia, por ejemplo, es uno de los vicios más repugnantes, tal como las tumbas simulan belleza y limpieza, pero por dentro están llenas de podedumbre. Asimismo, comparativo, es una persona que aparenta, pero por dentro está llena de malos deseos. Si tú te das cuenta, aquí hay una comparación. ¿Por qué? Fíjate, se establece un punto de vista comparando dos conceptos o situaciones diferentes. Se trata de poder inferir conclusiones de una situación que no se conoce mediante la comparación con una situación que resulta conocida. Por eso aquí tienes tal como así mismo, porque los dos son conectores comparativos. Más adelante, que no va a ser muy adelante, prácticamente durante igual esta semana, voy a hacer una clase sobre los conectores. Pero profesor, los conectores no van a estar preguntándose en la prueba. Sí y no. No van a estar preguntándose porque no van a estar los ejercicios como tales que siempre hemos conocido, debido a que hay menos preguntas, pero los conectores sí debes saberlos porque te ayudan a la comprensión lectora, tal como yo te estoy demostrando acá. Es decir, no es que yo deje de lado totalmente a los conectores y los olvide, porque recuerda que tú al momento de hablar, de expresar un texto, de expresar una oración, cualquier cosa que tú digas, tú estás siempre utilizando conectores, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, verbos, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que la prueba se centra o en preguntar por algunos de ellos para saber cuánto es tu dominio de esa información, pero no quiere decir que tú lo vas a dejar a un lado de aquí para siempre, porque eso no es que no es lo que te quiere decir la prueba con los cambios que se están estableciendo. En el fondo igual te van a preguntar por los conectores, pero de una manera indirecta, no directa con los ejercicios anteriores. En el fondo igual te van a preguntar por el plan de redacción no de manera directa, pero sí indirecta. Por eso te mostré el ejemplo del carácter deductivo, desde lo más amplio a lo más específico, con ese ejemplo de las dos hojas que tienen que ver con la ciencia, con la biología, que hablaba desde lo que es la biosfera hasta lo que es la molécula de cómo iban clasificándose ciertas cosas. Entonces, la envidia es uno de los vicios más repugnantes, tal como las tumbas simulan la belleza y la limpieza, pero por dentro están llenas de podedumbre. Si tú te das cuenta, aquí dice concepto de situaciones, se trata de inferir conclusiones de una situación que no se conoce. Esta situación se conoce, asimismo es una persona que aparenta, esto es lo que no se conoce, pero por dentro está llena de malos deseos. ¿Se entiende? Es decir, establece el punto de vista comparando dos conceptos o situaciones diferentes. Se trata de poder inferir conclusiones de una situación que no se conoce mediante la comparación con una situación que resulta conocida. Esta es tu conocida, esta es la no conocida. Aparenta. Por causalidad. Disculpen, estoy un poquito enfermito. También llamada instrumental. Profe, ¿qué quiere decir eso? Espera un poquito, fíjate lo que dice después. Se establece una conexión causal, por eso es de causalidad, causa y efecto, entre dos hechos.
Los argumentos son un medio para alcanzar la conclusión o constituyen una causa que la provoca. Ejemplo: muchas especies de delfines corren serio peligro de extinción. Ello es debido, por eso es causal. ¿Dónde está la palabra? Conexión causal. Fundamentalmente a la sobrepesca y a las capturas que se producen al intentar capturar otras especies marinas. Punto. También, además, asimismo, todo junto, la contaminación de los mares está provocando la muerte masiva de delfines. Si tú te das cuenta, se establece una conexión causal. Aquí tenemos dos causas distintas que están llevando a un mismo elemento entre dos hechos, es decir, la pesca, que por efecto colateral conlleva la muerte de delfines, y también la contaminación de los mares, que también conlleva a la muerte de delfines. Los argumentos son un medio para alcanzar la conclusión o constituyen una causa que la provoca sobre una sola cosa. Es decir, porque por eso hay una conexión, los delfines. ¿Ok? Por autoridad, este es súper fácil. La tesis se sustenta en la opinión de una autoridad en la materia tratada. ¿Ok? Si viene el ministro de Educación y me dice que hay que tomar ciertas medidas por ser el ministro, yo voy a considerar que esa voz va a ser confiable, dado que sus argumentos están vinculados con sus conocimientos y análisis de la situación. Pero si viene Shakira y me habla de que yo tengo que consumir un champú porque es bonito, eso no tiene ningún peso por autoridad porque ella no conoce qué champú literalmente va a ser bueno para mi salud porque ella simplemente está siendo objeto de objeto de uso a nivel publicitario. Ella vende su imagen, pero no vende el conocimiento que realmente garantice que aquel champú va a ser lo que ella está diciendo. Que puede que sí lo haga. En el fondo, igual ellos se resguardan porque ellos venden con su imagen, pero no tiene la autoridad para garantizármelo en el fondo. El elemento fundamental que está empujando el carro de la economía es el favorable escenario externo. Solo por concepto de mayores exportaciones, este año tenemos asegurado un piso de crecimiento del 4,5%, afirma Rafael Borgein, economista, jefe de Banchile y académico del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. ¿Se entiende? Es una tesis basada por la autoridad debido a su conocimiento. Ahora tú me puedes decir, pero profesor, esa persona igual me puede estar mintiendo porque hay casos de que han habido empresas que presentan datos, están alterados y me están manipulando. Ya, eso es correcto. Pero por eso este ejemplo se queda muy corto dada esa situación. Pero por eso tú tienes que ir viendo distintas voces que te apliquen tesis por autoridad. ¿Ok? Porque tú tienes que analizar una situación, un tema, con distintas voces para determinar si aquello es correcto. ¿Recuerdas que te dije que la tesis siempre se repetía, pero los respaldos siempre son distintos? Ahí tú tienes que fijarte en los respaldos. Tú tienes que analizar esos respaldos. Tienes que verificar. ¿Ok? Si acaso lo que el respaldo te dice más o menos coincide con lo que otros te están diciendo y así no hay un desencaje de la información y no hay una sospecha si acaso te están manipulando o no. Por signos, este es muy fácil, lo utilizan mucho los médicos o algún psicólogo o algún veterinario o incluso a una persona que se dedica a estar estudiando las placas tectónicas para determinar cuándo un volcán posiblemente va a estar en una actividad peligrosa para lo que es la comunidad que está viviendo cercano a ese volcán. Por ejemplo, también llamado razonamiento sintomático, síntomas, signos, se llega a la conclusión gracias, debido a, ¿se entiende? A la presentación de razonamientos en forma de signos, señales o síntomas que la confirman. Me temo que, de nuevo, la gracia, si tú te das cuenta que está con mayúscula, te está hablando de alguien, está preñada. Se le nota en la actitud excesivamente humilde, rastrera, diríase, en los ojos amarillos huidizos, en una cierta distracción que no corresponde a su natural viveza de pastora alemana, de fina cepa, anda envuelta en una especie de halo, ¿m? De círculo,
en el que se combinan culpabilidad y satisfacción y esa imagen de perra apaleada, estamos hablando de un animal, que astutamente se explota, solo puede significar que no se ha vuelto a salir con un domingo 7, es decir, está embarazada o preñada, simplemente por elementos a base de elementos sintomáticos. Por ejemplo, en la medicina se utiliza mucho esto. Si ustedes vieron Doctor House, tú ahí más o menos aprendiste algo que tiene que ver con la realidad. Hay enfermedades que se parecen muchas a otras. De hecho, si tú le preguntas a un técnico agrícola o a un agrónomo, van a ver enfermedades de árboles o de plagas de árboles que se parecen mucho a otras, porque tú vas a estar viendo los signos y quizás todavía no te das cuenta de qué es en específico. Lo mismo pasaba en Doctor House. Muchos pensaban, no, si el tratamiento es este, porque tiene esto. Y así van pruebas, se fijaban en el historial médico, se fijaban en la evolución del paciente con ciertos medicamentos y muchas veces habían cosas que no encajaban y ahí entraba ya el proceso de inferir, porque hay una información implícita que en cierta forma el cuerpo me la está entregando, pero no explícitamente, y yo tengo que entender cuál es la solución que tiene dicha enfermedad para llegar a un tratamiento adecuado y no matar al paciente en lo posible. Por eso ahí tú entiendes que es una habilidad compleja o de más alto grado como es la inferencia, que se aplica mucho en lo que es en la comprensión lectora igual. Ahora, pero profesor, si eso es medicina y acá es lenguaje, hay mucha diferencia. Me vas a perdonar, pero cuando tú tienes que escuchar el discurso de una persona y tienes que leer lo que esa persona te está entregando como información, eso es un texto, eso es un discurso, por ende tú infieres también ahí. No hay mucha diferencia. ¿Cómo te vas volviendo experto? La práctica y comprender ese tipo de habilidades, como por ejemplo la inferencia. Un psicólogo o un psiquiatra, suponte tú que estás en el campo de la psiquiatría. ¿Cómo tú puedes sospechar que tu paciente puede presentar signos de que se va a autogolpear, de que es peligroso para sí mismo y que en cierta forma también otorgarle ciertos elementos pueden ser peligrosos tanto para ti como para ella misma porque puede tener un autotentado de alguna forma? Y eso tú también tienes que ir infiriendo y tú te vas involucrando con el paciente. Por eso si tú dices, no, si un doctor con 2 minutos que atienda a un paciente es suficiente, no. Un psicólogo, un doctor general, medicina general, un psiquiatra, siempre tiene que tener distintas formas de cómo están llegando a ese paciente y conocerlo para poder analizar, comprender, identificar, inferir y prácticamente llegar a una resolución más adecuada por los signos que te está entregando. ¿Ok? Por generalización, a partir de varios casos similares, esto está pasando mucho en la actualidad, esa enfermedad que salió de China está generando como una multiplicación de la misma situación que se generó allá en otros países. No todos los países reaccionan igual, va a depender de cómo se preparen para prever cierta situación. Por ejemplo, Corea del Sur, Alemania, Singapur me parece que también han tenido buenos resultados. Pero en cambio, España, Italia y China y Estados Unidos no la han pasado muy bien, porque a partir de varios casos similares se generaliza una tesis común. Por eso muchos países están optando por la cuarentena, debido a que en uno sirvió, en otro ha servido más o menos, entonces se puede sacar una tesis común que se aplica en una nueva situación con las mismas características. Es decir, si en España dieron cuarentena total y sirvió, y acá estamos llegando a una situación parecida debido a que los signos me están llevando a esa situación, podemos dar a determinar que también sería factible una cuarentena total, dado a que los signos o los casos son similares. ¿Ok? Los casos son similares. Intentemos con Matías un método nuevo de enfrentar sus responsabilidades escolares, puesto que, en general, los niños con déficit atencional mejoran su rendimiento cuando las actividades se les plantean con un desafío y no como una obligación. Si tú te das cuenta, él tiene déficit atencional porque está haciendo ese vínculo con estos otros niños con déficit atencional y porque son casos y varios casos similares y que se aplica a un caso en específico,
con una tesis común generalizada, no sé lo que se aplicó en ellos puede resultar con este. Obviamente hay variantes porque no todas las personas son iguales. Falacia argumentativa va a ser aquella mentira, aquella equivocación, tanto por ignorancia en cuanto a la forma de argumentar, tanto y por querer hacerlo, porque se puede adquirir algún beneficio. Cuando por ignorancia o voluntariamente se esboza un razonamiento falso o erróneo, falso, falacia, tómalo como sinónimo, tómalo como parte de tu vocabulario o tu léxico, y se emplea como un modo de convencer razonadamente, cometemos una falacia. ¿Se entiende? Se emplea como un modo de convencer razonadamente. Para no incurrir en argumentos falaces, estos deben cumplir los criterios de suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Suficiencia. Las razones o premisas deben proporcionar evidencias suficientes para llegar a la conclusión. ¿Ok? Razones suficientes, claro, deben proporcionar evidencias suficientes para llegar a la conclusión. Si es insuficiente, jamás puedes tomar una tesis como verdadera, como resolutiva. Relevancia. Los argumentos deben estar relacionados con el tema discutido. Tienen que tener un vínculo, si no se pierde. Deben ser relevantes a fin de lograr la aceptación de la conclusión. El que suene bonito no quiere decir que sea relevante y suficiente. ¿Ok? Y aceptabilidad. Para convencer se deben entregar razones aceptables por cualquier persona que domine el tema. La verdad es el mayor patrón de aceptabilidad. La verdad. ¿Ok? La verdad. No la manipulación, no el menoscabo de las personas. ¿Ok? Tabla. Primera falacia, ataque personal directo. Descalifica al oponente sin refutar los argumentos. Tú no eres madre, así que no sabes cómo educar a los hijos. Ese es un ataque personal directo y que no tiene nada que ver con generar un buen argumento. Otro ejemplo. Por lo general a los sacerdotes, yo he escuchado por ahí cuando se les dice, ¿por qué el sacerdote me habla de cómo tengo que criar a mis hijos si él no se ha casado y no es padre? Ya, esa es una falacia. Si tú escuchas eso, la persona que lo pronuncia está en un acto falaz, porque está atacando al sacerdote, pero no está tratando el argumento. ¿Ok? Ataque personal indirecto. Descalifica a una persona por la situación en la que se encuentra. Es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio, si es alumno. ¿Ok? No es tan así. ¿Ok? Si se fijan, es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio, si es alumno. Es decir, porque es alumno, simplemente está viendo algo que le beneficia y no está entregando argumentos. No, ahí ya se le está atacando indirectamente y no tiene que vincular o tiene que dirigirse a los argumentos. ¿Ok? Por ejemplo, actualmente se critica mucho que los ministros no se rebajen el sueldo. Entonces se llegan a ciertas falacias de ataque indirecto, que se va a bajar el sueldo si él también es ministro, pero no estás escuchando sus argumentos. ¿Se entiende, no? No pasa porque yo estoy defendiendo a la persona, pasa porque evidentemente se están dejando fuera los argumentos. Apelación a los sentimientos. Esta la utilizan por lo general las personas que son muy manipuladoras, aquellas que maltratan por lo general. E intenta conmover, producir compasión para recibir un trato especial. Si tú me dejas, yo me voy a cortar. Manipulación o apelación a través de los sentimientos. No me repruebes, si lo hace, repetiré y no podré graduarme con mis compañeros, porque será su culpa. ¿Se entiende? Si lo hace, repetiré. Pero aquí el hecho de reprobar no la tiene la persona que reprueba, que te está poniendo la nota, la tiene la persona que no estudió como tal. Apelación a la falsa autoridad. Apela al prestigio de la persona o de personas que no tienen autoridad en la materia que se discute, en la materia, en el conocimiento. Yo no te puedo argumentar algo al respecto de medicina porque estaría dando a entender a una falacia. Yo sí lo podría hacer si es que averiguo y te doy un respaldo adecuado. Pero si no te entrego todo ese respaldo y todos esos argumentos,
caigo en una falacia rotundamente, como en el ejemplo de la venta del champú que puede hacer Shakira o cualquier otra persona, por si acaso. Si no me presentan los argumentos y el respaldo debido, simplemente se recurre al prestigio de esa persona y eso ya no es suficiente para que yo comprenda que aquello que me dice es real. Tómate una aspirina para la colitis, pues eso dijo la vecina. No hay ningún argumento, no hay ningún respaldo. Falacia. Falsa analogía. Establecer analogía entre dos situaciones que no son comparables, que no son comparables. Es injusto que los estudiantes no puedan consultar libros al resolver exámenes. Los médicos sí consultan sus libros al recetar medicamentos. No hay punto de comparación, porque tenemos a un especialista que está en otro contexto y el estudiante que está en otro contexto. El estudiante, por ende, sí necesita estudiar. En cambio, por ejemplo, ¿qué se puede desprender de acá? Ah, el médico está viendo sus libros, no conoce lo que está haciendo. No necesariamente se vincula con eso. Por eso hay una falsa analogía. ¿Ok? Eh, por ejemplo, el profesor, ¿por qué tiene que estar viendo el diccionario cuando se le pregunta por algún concepto y yo no tengo que estar viendo el diccionario? Son dos elementos distintos, porque estamos en contextos distintos. ¿Ok? Causa falsa. Apoyar la tesis en causas que son mera casualidad o por correlación de hechos. No nos subamos a ese bus, porque cada vez que lo hago, peleo con alguien. No hay argumentos, no hay respaldo. ¿Ok? Incluso suena como un poco místico, suena como un poco casi ya a esas personas que tienen un nombre, esa expresión tiene un nombre, que creen la mala suerte, ¿verdad? Generalización o conclusión apresurada. Ah, ya. Tuviste dos pololos, todos los hombres son iguales, son basura. Esa es una generalización apresurada porque no has estado con un grupo de personas que sea mayor a lo que es la mitad de la población. Entonces, por ende, tu generalización es apresurada y te vas a equivocar. Usar el modo de razonamiento por generalización, pero con una evidencia insuficiente. Con una evidencia insuficiente. El que haya 1000 contagiados no quiere decir que todos se vayan a morir, porque no quiere decir ese correlativo. Eres exagerado, opresivo. Todos los padres son iguales, ninguno comprende a su hijo. ¿Ok? Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso es una generalización apresurada. Razón irrelevante. Razón irrelevante. Las razones entregadas se desvían del tema discutido, por lo que no apoyan la tesis. Con respecto al valor nutritivo de esos cereales, debo decir que la leche que usted agrega tiene un gran valor nutritivo. O sea, ¿o estamos hablando de los cereales o de la leche? Premisa problemática o de falsa, eh, dice, eh, es cuando hay una falsa aplicación de opciones. Entonces, premisa problemática. Emplear razones sin el apoyo de que el contexto requiere. Estas serán inaceptables por quienes discuten el tema. Debemos dejar de fumar a la vista de nuestros hijos, ya que ellos son vulnerables. ¿Ok? Debemos dejar de fumar a la vista de nuestros hijos, ya que ellos son vulnerables. Emplear razones sin el apoyo que el contexto requiere. ¿Realmente son vulnerables? ¿Te entrega algún argumento o razón para poder ser fehaciente de que son vulnerables? Estas serán inaceptables por quienes discuten el tema. ¿Ok? Una falsa premisa problemática. También se le puede llamar cuando se presenta un problema y hay 4 opciones, pero tú solamente haces relevante a 2. Por ejemplo, en el tema del aborto aparece mucho la premisa problemática. Las mujeres deben abortar porque no hay ninguna otra solución para que
cuando hay un embarazo provocado por una violación, la única forma de solucionar ese problema es el aborto. Y esa es una problemática porque hay una falsa aplicación en cuanto a las opciones que se te presentan en la realidad. Y hay más de una solución. Por eso no es la única y gran solución como panacea el hecho de abortar. ¿Ok? Por ejemplo, también lo utilizan esas personas como premisa problemática. Mi pareja me dejó, me voy a matar porque no sé, no hay nada más en el mundo que me pueda solucionar mi situación. Me voy a matar o me voy a tirar a la línea del tren, no lo sé. Entonces esa persona ve solamente una opción como respuesta, pero tiene muchas otras opciones para salir del problema, para salir del dolor. Entonces por eso es una premisa problemática y el contexto no te respalda esa única opción, porque el contexto está diciendo que hay más de una forma de encontrar solución. ¿Ok? Bueno, estimadas, espero haber sido claro frente a lo que son eh, el texto argumentativo o frente a lo que es el texto argumentativo en cuanto a su estructura para poder definirlo, comprenderlo y ejemplificar sus modos de razonamiento y las falacias. Si tienen alguna duda en cuanto a las falacias, busquen algún ejemplo por ahí en internet, sobre todo lo que tiene que ver con esta parte de la premisa problemática o la falta de opciones dentro de. Recuerda que el contexto va a ser muy importante para ver si acaso apoya o no esa premisa. Porque si el contexto, por obvias razones, te ofrece más de una resolución, quiere decir que no es solamente una solución. ¿Ok? Espero que esté muy bien en tu casa. Te deseo lo mejor. Cuídate. Y para la próxima clase o dentro de otras clases estaremos viendo tipos de textos que están vinculados con la argumentación, tanto en el ámbito periodístico como no, y al igual que en el texto expositivo en el ámbito periodístico y no. Por ejemplo, las cartas al director, la editorial, la crítica y la columna de opinión recuerdan que son textos periodísticos, pero vinculados con la argumentación. En cambio, la noticia, el reportaje, la entrevista tienen que ver con el texto expositivo. Recuerda que la crónica es un texto híbrido que es tanto expositivo como argumentativo. Más o menos tú ya leíste un ejemplo que tiene que ver con Crónicas de una muerte anunciada. Recuerda que se llama así porque Gabriel García Márquez era un periodista en Colombia, se dedicó también a la literatura, tomó este elemento que tenía que ver con una noticia de la vida real o parte de la vida real y lo llevó a lo que es la literatura. Por eso se llama Crónica de una muerte anunciada. Hay un hecho que es objetivo, es positivo, pero hay puntos, pero todo eso está vinculado o explicado desde el punto de vista de una persona con carácter cronológico. Y ahí ya entra la subjetividad o la opinión, porque lo que pensaba el personaje principal puede ser distinto a lo que pensaban los otros frente al asesinato de Santiago Nasser. ¿Ok? Y tenemos lo que es el ensayo, que también es una especie de texto híbrido, y el ensayo está escrito por una persona que no es especialista en el tema necesariamente, pero sí que conoce lo suficiente y da su punto de vista al respecto y el ensayo tiene una estructura como tal. Y recuerda que en la publicidad y la propaganda a través de la infografía, la publicidad tiene fines económicos, la propaganda no. Utilizan ciertas imágenes con ciertas figuras retóricas para poder convencer o persuadir a un receptor de que compre el producto o prácticamente podría ser el ejemplo de la propaganda de ir a donar dinero a la Teletón. Y también, por ejemplo, tú te puedes dar que se dan a entender razones y elementos emocionales, como las figuras retóricas o por medio de las figuras retóricas. ¿Ok? Cuídense, que estén muy bien, les deseo lo mejor. Vean el video, compártelo con alguna otra compañera para que en cierta forma esté consciente de esta información y se pueda beneficiar de ella. Cualquier duda, ustedes tienen mi correo, les deseo lo mejor, bendiciones y que el Señor las acompañe.